Hay un dato que la mayoría de los libros de historia mencionan de pasada, casi con vergüenza, como si no supieran bien cómo explicarlo o como si prefirieran apartar la mirada frente a una verdad insoportable. El imperio más poderoso que el mundo antiguo había visto jamás. El que construyó estructuras de piedra colosales que todavía hoy, milenios después, no podemos replicar con exactitud. El que duró más de 3000 años sin que nada ni nadie lo pudiera doblegar de manera definitiva, colapsó. Y la gran revelación aquí es que no lo destruyó un ejército victorioso en un solo día de batalla. No lo destruyó una invasión sorpresa ni un cataclismo repentino. Lo destruyó algo mucho más silencioso, mucho más lento, y precisamente por eso, mucho más aterrador. Esta no es la historia del Egipto glorioso que conoces por las postales turísticas o los mitos populares. Esta es la historia del Egipto que nadie te contó. La crónica de una agonía prolongada. Bienvenidos, apasionados de la historia y buscadores de la verdad, a su canal Imperio de los Faraones. Si desean desentrañar los mayores enigmas de la antigüedad, los invitamos a que se suscriban en este momento y dejen su comentario, porque el viaje que estamos a punto de emprender cambiará para siempre su visión del pasado. Para entender por qué algo tan inmensamente grande y aparentemente eterno cayó, primero tienes que comprender qué tan monumental era realmente en su época de máximo esplendor. Y no me refiero a su vasta extensión en kilómetros cuadrados de desierto y tierra fértil, no ni al número incontable de faraones que se sentaron sobre el trono de las dos tierras a lo largo de las dinastías. Me refiero a términos mucho más profundos, a lo que significaba para las personas de a pie que vivían dentro de ese enorme y complejo sistema. El antiguo Egipto no era solo un país con fronteras delimitadas por la arena y el agua. Era una idea. Era una convicción colectiva, férrea y absoluta, de que el orden entero del universo dependía de que el faraón, un ser que caminaba entre lo humano y lo divino, siguiera cumpliendo su sagrada función. Los egipcios tenían una palabra específica, sagrada y central, para definir todo eso: Ma'at, orden, armonía, justicia, verdad y equilibrio cósmico. Todo estaba contenido en esa sola sílaba. Y mientras ese delicado equilibrio se mantuviera intacto, mientras las ofrendas se hicieran y las plegarias se alzaran hacia el cielo, el río Nilo crecería exactamente en el momento correcto del año. Los campos producirían el trigo suficiente para alimentar a cada familia. El sol, la barca celestial de Ra, saldría cada mañana triunfante sobre la oscuridad. Era una especie de contrato invisible, un pacto inquebrantable entre los dioses inmortales, el faraón reinante y la gente común. Fueron 3000 años funcionando ininterrumpidamente con ese contrato. 3 milenios sin que el sistema estructural se rompiera del todo. Eso no es poca cosa, mis queridos espectadores. Eso es un nivel de estabilidad social, política y espiritual que ninguna otra civilización en la larga historia de la humanidad ha vuelto a alcanzar jamás. Era un mundo predecible, seguro, envuelto en la certeza de que el mañana sería idéntico al ayer, protegido por un orden divino que nadie cuestionaba. Pero entonces, como ocurre con todas las grandes obras erigidas por manos mortales, algo empezó a fallar en la base misma de la civilización. No sucedió de golpe. Nunca sucede de golpe cuando se trata de gigantes de la historia. Las civilizaciones verdaderamente monumentales no colapsan de la misma manera en que colapsa un edificio mal construido que se viene abajo en un segundo de estruendo. Colapsan de la manera en que colapsa una persona enferma, lentamente, por la suma invisible de dolores menores, por acumulación de daños, por heridas internas que no se atienden a tiempo, hasta que un día algo que parece pequeño, insignificante, lo rompe absolutamente todo. El primer crujido profundo, como la primera fractura en el alma de esta nación invencible,
apareció mucho antes de lo que la inmensa mayoría de la gente suele imaginar. Estamos hablando de un periodo oscuro y turbulento, que los historiadores modernos llaman el tercer periodo intermedio, que se sitúa alrededor del año 1070 antes de nuestra era. Imagina el escenario. El faraón Ramsés XI, un hombre cuyo nombre evoca grandeza pero cuya realidad era pura fragilidad, muere sin haber logrado consolidar su poder real, sin dejar un heredero indiscutible que mantenga las riendas del universo egipcio firmes en sus manos. Y lo que queda detrás de su último aliento es un vacío desolador. Un vacío abismal de autoridad, un vacío de legitimidad divina. Y en la naturaleza, al igual que en la política de los imperios, los vacíos siempre tienden a llenarse rápidamente, a menudo de la peor manera posible. En ese espacio donde antes reinaba la voluntad absoluta de un solo Dios viviente, entran en conflicto dos fuerzas opuestas que van a partirle, literalmente, el espinazo al Egipto unificado tal como había existido durante siglos. Por un lado, en el sur sagrado, en la ciudad de Tebas, se alzan los sumos sacerdotes de Amón, hombres que controlan las inmensas riquezas de los templos y que afirman hablar directamente con la divinidad sin necesidad de un rey terrenal. Por otro lado, en las tierras del delta del norte, se instalan gobernantes de origen extranjero, caudillos militares que toman el control de las rutas comerciales y las tierras fértiles. El antiguo y orgulloso imperio se divide trágicamente en dos mitades hostiles, que no se reconocen la una a la otra como autoridades legítimas. Ahora, detente un momento y piensa con profundidad en lo que eso significa para la mente de un antiguo egipcio. Si la identidad entera de tu universo, la garantía de tu supervivencia y de tu vida después de la muerte, se basa en la figura única e indivisible del faraón como puente indispensable entre los dioses y los hombres, ¿qué pasa cuando de repente hay dos faraones rivales reclamando ese derecho? ¿O qué ocurre cuando no hay ninguno que tenga autoridad real y absoluta sobre ambas tierras? El contrato cósmico se rompe. Ma'at, la sagrada armonía, se hace pedazos. Y cuando el orden desaparece de la mente humana, lo único que queda para ocupar su lugar es el miedo crudo y paralizante. Pero esto, por terrible que parezca, es solo la primera capa del desastre, el principio de un descenso a las sombras. Y te comento todo este intrincado juego de tronos antiguos, porque lo que viene después es todavía más extraño, incontrolable y trágico. Si eres de los apasionados que disfrutan sumergiéndose en las profundidades de la historia, te invito nuevamente a que te suscribas a Imperio de los Faraones y nos dejes un comentario con tus impresiones. Porque la pieza del rompecabezas que vamos a explorar ahora es la parte que los documentales tradicionales y los resúmenes apresurados normalmente se saltan. Hablemos de la verdadera sangre de la nación, el sagrado Nilo. Nadie habla lo suficiente de este río majestuoso cuando se analiza el colapso de Egipto. Y cometer esa omisión es un error histórico enorme. Toda la grandiosa civilización egipcia, absolutamente toda su gloria monumental, no estaba construida sobre una sola, inmensa y arriesgada apuesta vital. La creencia inquebrantable de que el río crecería cada año exactamente en la cantidad milimétrica que necesitaba crecer para inundar las tierras. Ni una gota más, ni una gota menos. Era un milagro anual del que dependía la vida de millones. Si la inundación era excesiva, si el Nilo crecía demasiado y con furia desatada, las aguas desbordadas arrasaban los canales de riego, destruían las aldeas de barro, ahogaban el ganado y convertían los campos de cultivo en pantanos inservibles. Por el contrario, si la inundación era escasa y el río no alcanzaba a cubrir las llanuras sedientas, los campos simplemente no producían el alimento necesario. Y la ecuación antigua es brutalmente simple. Si la tierra no produce suficiente grano, la gente sencillamente no come. Alrededor del siglo XI antes de nuestra era,
una fuerza invisible y superior a cualquier dios conocido, comenzó a alterar las reglas del juego. Algo pasó con el clima a nivel global, afectando drásticamente a todo el mar Mediterráneo y al vasto norte de África. Un fenómeno complejo que los científicos y climatólogos de hoy todavía están tratando de entender con precisión cartográfica. Las temperaturas ambientales cambiaron bruscamente. Los patrones milenarios de las lluvias en las lejanas montañas africanas se alteraron sin previo aviso. Y como resultado directo, el Nilo, que había sido el corazón palpitante, rítmico y confiable de esa espléndida civilización, empezó a comportarse de una manera errática, caprichosa e impredecible. Los registros arqueológicos y los análisis de sedimentos muestran de forma alarmante años de inundaciones catastróficas, olas destructivas de lodo y agua que se lo llevaban todo, seguidos inmediatamente por ciclos de años de una sequía brutal, implacable, donde la tierra se resquebrajaba bajo el sol punzante. Y cuando el gran Nilo fallaba, no fallaba solo la geografía de Egipto, fallaba todo el contrato cósmico del que hablamos antes. El faraón, el mediador divino, ya no podía garantizar ante su pueblo aterrorizado que los dioses estuvieran cumpliendo su parte del trato. Hay un papiro desgarrador que se conserva milagrosamente del período tardío, donde un escriba anónimo anota, con una letra que casi transmite su desesperación personal, que los precios del trigo vital se habían multiplicado por 8 en el lapso de menos de una generación, a 8 veces más caro. En un mundo antiguo donde la inmensa mayoría de la población campesina vivía al límite, contando cada grano de cebada para sobrevivir hasta la próxima cosecha, un aumento así no se llama simple inflación económica. Eso tiene un nombre mucho más oscuro. Se llama hambre. Y el hambre persistente hace cosas terribles a las sociedades, cosas destructivas que ningún ejército enemigo invasor podría lograr jamás. Las fractura desde adentro, disuelve la moralidad, quiebra la lealtad y convierte a hermanos en extraños desesperados. Lo que resulta verdaderamente fascinante y digno de profundo análisis, algo que casi ningún libro de texto se detiene a reflexionar, es la impresionante capacidad de resistencia de la mente humana. A pesar de todo ese sufrimiento inenarrable, a pesar del hambre, la división política y el fracaso del río sagrado, Egipto no colapsó por completo todavía. Siguió ahí, en medio de la tormenta de arena de la historia. Cambió su forma, se contrajo en sus fronteras, se reorganizó administrativamente en medio del caos, pero en su espíritu seguía siendo indiscutiblemente Egipto. ¿Por qué ocurrió esto? Porque las grandes ideas abstractas tienen la asombrosa cualidad de sobrevivir a las débiles estructuras físicas que las crearon. La gente, aterrada pero aferrada a la tradición, seguía creyendo profundamente en el concepto de Maat. Seguían tallando bloques de piedra para construir enormes templos a los mismos dioses que parecían haberlos abandonado. Seguían momificando y enterrando a sus muertos con los mismos complejos y hermosos rituales mágicos, con la esperanza de una vida eterna. La forma externa de la sociedad había cambiado drásticamente bajo la presión de las circunstancias, pero la esencia espiritual resistía con una terquedad asombrosa. Esto nos invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza humana. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida, a lo largo de los siglos, nos aferramos desesperadamente a la forma vacía de algo cuando sabemos perfectamente que la verdadera esencia ya no está presente? ¿Cuántas veces seguimos repitiendo ciegamente los rituales de una época, de una relación o de una institución que ya terminó en la realidad, simplemente porque reconocer su final definitivo resulta demasiado doloroso de aceptar? No tengo una respuesta fácil y consoladora para eso, pero me parece que las arenas de Egipto nos están susurrando esa misma respuesta de alguna manera melancólica. Lo que viene ahora en nuestra historia es el giro que absolutamente nadie en el mundo civilizado de aquella época se esperaba. Un evento tan desconcertante que aún hoy despierta intensos debates.
nos adentramos en la era de los llamados pueblos del mar. Si nunca has escuchado ese misterioso nombre antes, prepárate mentalmente, porque estamos frente a uno de los misterios más grandes, sombríos y perturbadores de toda la historia antigua de la humanidad. Alrededor del año 1200 antes de nuestra era, casi al mismo tiempo, como si una maldición sincronizada hubiera caído sobre el mundo conocido. Colapsan violentamente, y sin aparente explicación, varias de las civilizaciones más avanzadas, ricas y prósperas que habitaban las costas del Mediterráneo. Es un efecto dominó aterrador. El desmoronamiento fue absoluto y generalizado. Los formidables hititas, que habían sido los rivales imperiales directos de los egipcios durante largos y tensos siglos. Un pueblo con carros de guerra imparables y ciudades fortificadas, simplemente desaparecen del mapa, sus capitales reducidas a cenizas y silencio. Micenas, la legendaria y resplandeciente civilización griega que inspiró los inmortales poemas heroicos de Homero, también desaparece, envuelta en llamas y olvido. Ugarit, una de las ciudades comerciales más cosmopolitas, educadas y prósperas de todo el mundo antiguo, donde se cruzaban las lenguas y las mercancías, desaparece bajo un asalto letal, dejando tras de sí solo tablillas de arcilla cociéndose en el fuego de su propia destrucción. Y en medio de ese escenario apocalíptico que consumía a las grandes potencias, Egipto recibe el golpe más fuerte y desesperado de toda su historia hasta ese momento. Fue en ese periodo oscuro cuando sufrieron invasiones masivas y brutales de unos grupos errantes y destructivos que los propios escribas egipcios llamaron en sus aterrorizadas inscripciones monumentales como los pueblos del mar. Incluso hoy en día, con toda nuestra tecnología, nadie sabe con absoluta certeza de dónde venían exactamente. Ese es el misterio que vuelve locos a los historiadores y arqueólogos modernos. Hay múltiples teorías fascinantes, hay escasa evidencia fragmentada, hay pequeñas pistas ocultas en inscripciones semidestruidas y en oscuros restos arqueológicos rescatados del fondo del mar. Pero la imagen completa sencillamente no existe. Llegaron desde algún lugar nebuloso del gran mar Mediterráneo, y navegando en oleadas sucesivas y masivas. No venían solo a conquistar y gobernar, venían huyendo de algo y arrasando con todo lo que encontraban a su paso, trayendo consigo a sus familias en carretas, en una migración desesperada y hostil. Y pusieron al poderoso Egipto al borde de un precipicio insalvable del que, en realidad, nunca terminó de alejarse del todo. El faraón Ramsés III, considerado por muchos como uno de los últimos faraones verdaderamente grandes y formidables de la historia, logró repelerlos. Los enfrentó en dos inmensas batallas defensivas que quedaron inmortalizadas para siempre, grabadas profundamente en la dura piedra de las altísimas paredes de su templo funerario en Medinet Habu. Si pudieras estar allí hoy y contemplar esas inscripciones desgastadas, notarías algo muy particular de manera casi inmediata. El faraón ordenó a sus artistas grabar esas escenas con una urgencia casi desesperada. No son las típicas celebraciones tranquilas y arrogantes de un poder estable que aplasta a un enemigo insignificante. No. Son el grito ahogado de alguien que acaba de evitar en el último segundo un desastre que lo pudo haber destruido todo por completo, y que sabe en lo más profundo de su alma que el peligro real no ha terminado para siempre. Y el viejo faraón tenía toda la razón en tener miedo, porque aunque Ramsés III logró sobrevivir valientemente a la tormenta implacable de los pueblos del mar, protegiendo las fronteras de su amado país, lo que vino después de su largo reinado fue un lento y doloroso declive. Fue una penosa sucesión de faraones débiles, hombres sin visión que heredaron un mundo fracturado. Se desataron amargas guerras de sucesión entre hermanos, oscuras conspiraciones en los pasillos de la corte donde el veneno y la daga reemplazaron al debate justo, y sobre todo, surgió una corrupción sistémica y profunda,
que empezó a devorar vorazmente el gigantesco aparato del Estado desde adentro hacia afuera. Aquí hay un dato histórico que, a nivel personal, me sacudió profundamente cuando lo leí por primera vez investigando para este canal. En los polvorientos archivos recuperados de la aldea de Deir el Medina, el asentamiento aislado y vigilado donde vivían los artesanos, pintores y constructores de élite que excavaban y decoraban las tumbas secretas del misterioso Valle de los Reyes, hay registros meticulosos de las primeras huelgas laborales formalmente documentadas en toda la historia de la humanidad. Ocurrió exactamente en el año 29 del reinado del rey Ramsés III. Imaginen la escena inaudita. Los trabajadores, hombres que consideraban su labor sagrada, de repente dejan caer sus herramientas de cobre. Dejan de trabajar bajo el sol implacable y marchan en protesta hacia los imponentes muros de los templos funerarios para exigir, a viva voz, que las autoridades les entreguen sus raciones de comida, el pago en especies que llevaban largas semanas sin recibir. Su argumento central, registrado cuidadosamente por un escriba comprensivo en un frágil papiro que sobrevivió al tiempo, fue básicamente este clamor desolador. Tenemos hambre. Nuestros cuerpos están débiles. No podemos seguir trabajando en la morada de los dioses si no tenemos que comer. Piénsalo con detenimiento. Dimensiona el peso de este evento. A los hombres elegidos para construir las casas de eternidad de los dioses vivientes. Aquellos que custodiaban celosamente los secretos arquitectónicos y religiosos más sagrados de todo el inmenso estado egipcio, estaban paralizando sus labores. Estaban en huelga rebelde porque la maquinaria administrativa del inmenso imperio ya no era capaz de organizar la logística para pagarles unas simples raciones de grano. Aquello no es de ninguna manera una anécdota menor o pintoresca del mundo laboral antiguo. Eso es el síntoma definitivo de un sistema colosal que se está desintegrando irremediablemente en tiempo real, frente a los ojos de todos, y que al parecer nadie en las altas esferas del palacio supo ver venir. O quizás, lo que es aún más trágico, sí lo vieron avecinarse con toda claridad, pero su inercia y su soberbia no quisieron o no les permitieron enfrentarlo. Si todavía estás aquí con nosotros, inmerso en las arenas de este relato fascinante, ya llevas más de la mitad de este viaje revelador. Te recuerdo que te suscribas al canal Imperio de los Faraones, si deseas continuar desvelando estos enigmas históricos con la profundidad que merecen. Porque lo que voy a contarte en esta etapa de nuestra narración es la parte dolorosa donde todo termina de encajar, pero de una manera que deja un frío escalofrío en el alma. El último capítulo prolongado del gran imperio faraónico es conocido por los académicos como el período tardío, y al estudiarlo de cerca, resulta ser quizás el período más inmensamente triste y melancólico de todos. No lo fue porque estuviera marcado por masacres constantes o un caos apocalíptico absoluto, sino porque representó la lenta, dolorosa y silenciosa despedida de algo que en el pasado había sido deslumbrante y supremo. Los faraones que reinaron en esa época crepuscular todavía se esforzaban en construir imponentes templos de piedra. Todavía se aseguraban de ser enterrados rodeados de los complejos textos rituales de siempre. Todavía grababan sus nombres, usando los mismos altisonantes y divinos títulos que sus legendarios predecesores habían ostentado 1000 años atrás en la época de las grandes pirámides. Pero el poder real, la fuerza verdadera para mover el mundo, ya se había escurrido irremediablemente de sus manos. Su mundo se había convertido en un inmenso escenario donde los actores recitaban un guión antiguo, pero el teatro ya pertenecía a otros. Primero fueron las tribus guerreras de los libios, procedentes de los áridos desiertos occidentales, quienes llevaban siglos infiltrándose silenciosamente, trabajando como mercenarios en el ejército egipcio e incrustándose en la enorme estructura administrativa. Su ascenso fue tan gradual que casi pasó desapercibido, hasta que un día, de manera inevitable, uno de sus líderes simplemente subió los peldaños,
Se puso la doble corona sobre la cabeza, y nadie en todo Egipto tuvo la fuerza de voluntad o militar suficiente para arrebatársela. Luego, en otra vuelta de tuerca del destino, fueron los reinos nubios del sur, de las tierras de Kush. En un giro histórico verdaderamente fascinante y poético, estos antiguos vasallos invadieron Egipto no con la intención de destruir el imperio, sino con la intención explícita y ferviente de restaurar la pureza original de la tradición sagrada egipcia. Una pureza que, según su firme creencia, los propios y decadentes egipcios del norte habían abandonado miserablemente. Y después de los nubios, el horizonte se tiñó de sangre cuando vinieron los implacables asirios. Llegaron desde la antigua Mesopotamia con armas de hierro y una brutalidad sistemática, saqueando la santísima ciudad de Tebas y despojando a sus templos de sus tesoros inmemoriales, dejando a toda la región envuelta en humo y en un profundo estado de shock colectivo. Cada uno de estos contundentes golpes externos dejó a Egipto un poco más pequeño en el mapa, un poco más vulnerable y dependiente de la voluntad extranjera, y un poco más lejos de aquel faro de civilización que alguna vez había sido. Pero curiosamente, en el corazón de la gente, todavía no era el amargo final definitivo. Todavía había faraones sentados en tronos dorados. Y en la mente del pueblo todavía existía Maat, al menos en la desesperada intención de mantener la ilusión de un universo ordenado. El final real, el punto de no retorno definitivo para esta milenaria cultura, no llegó en forma de una batalla apocalíptica final, sino de una claudicación pacífica e insólita. Ocurrió en el año 332 antes de nuestra era. En ese preciso momento de la historia, un joven macedonio de apenas 24 años, liderando un ejército invicto, cruzó el ardiente desierto y se plantó majestuosamente ante las antiguas puertas de la legendaria ciudad de Memphis. Su nombre era Alejandro, el hombre que el mundo conocería como el Grande. Y la reacción de Egipto ante su llegada es algo que desafía la lógica de los imperios. Los antiquísimos sacerdotes egipcios, los guardianes del saber milenario, en lugar de llamar a la resistencia y fortificar las murallas de sus templos para resistir al extranjero, abrieron de par en par las puertas sagradas y lo coronaron solemnemente como faraón. Sin reservas, lo declararon en el oráculo de Sigua como el mismísimo hijo viviente del dios Amón. Le entregaron en una bandeja de plata los ancestrales títulos, le dedicaron los rituales secretos más purificadores y le otorgaron toda la legitimidad divina que necesitaba para gobernar un imperio inmenso, logrando todo esto sin tener que derramar ni una sola gota de sangre en el intento. ¿Por qué ocurrió algo tan asombroso? Esa es la pregunta persistente que me ha dado incontables vueltas en la cabeza, desde la primera vez que leí asombrado sobre este crucial momento histórico. ¿Por qué una de las civilizaciones más inmensamente orgullosas de toda la historia antigua simplemente bajó las armas, abrió sus imponentes puertas de piedra y en esencia dijo: «Bienvenido extranjero, ¿aquí tienes la sagrada corona de las dos tierras?» La respuesta profunda a esta interrogante es bastante incómoda de digerir. Para ese momento fatídico, el anterior gobernante, el cruel faraón persa Artajerjes III, que dominaba Egipto con puño de hierro, había cometido los peores sacrilegios. Había profanado brutalmente los santuarios más puros, había humillado sistemáticamente a los venerables sacerdotes, había sacrificado a los animales sagrados por burla, y había tratado a Egipto no como a una civilización sublime con una historia propia e inigualable, sino simplemente como a una provincia sometida más, ve una fuente de riquezas para un imperio despótico que no entendía ni le importaba nada sobre la sagrada filosofía de Maat. Y cuando el brillante joven Alejandro llegó cabalgando a su encuentro, y prometió solemnemente respetar los templos de piedra, venerar y arrodillarse ante los antiguos dioses, e integrarse armoniosamente en la cultura local en lugar de someterla al fuego y la destrucción,
Los sabios egipcios tomaron la única decisión lógica y de supervivencia que sentían que tenían disponible. Cambiaron a un opresor extranjero y tiránico por otro conquistador foráneo que, al menos en sus palabras y gestos, prometía intentar entenderlos y respetarlos. Eso nos dice algo verdaderamente brutal y profundo sobre lo que constituye el poder real en las sociedades humanas. El poder definitivo no reside en el tamaño del ejército que posees, no reside en el grosor inexpugnable de los muros de tus ciudades, ni en las armas de asedio. El poder absoluto reside en la narrativa. Es el relato compartido, el mito fundamental que la gente del común acepta de forma general como legítimo y verdadero. Y cuando ese hilo dorado del relato finalmente se rompe, cuando ya absolutamente nadie en su sano juicio cree genuinamente que el hombre sentado en el trono es el necesario puente divino entre los dioses y los mortales, el sistema imperial entero, por más gigante que sea, se convierte en una simple cáscara vacía, esperando frágilmente que cualquier ráfaga de viento o que alguien nuevo llegue y la llene con una historia diferente. Y así, el imperio de la eternidad entregó sus llaves de manera pacífica. Alejandro el Grande murió trágicamente joven, apenas 13 años después de entrar triunfalmente en las tierras de Egipto. Y tras las sangrientas guerras entre sus sucesores, uno de sus generales más astutos, un hombre llamado Ptolomeo, se quedó con el control total del país del Nilo. Los descendientes de Ptolomeo, de sangre puramente macedonia, gobernaron las tierras de Egipto de manera ininterrumpida durante casi 3 agitados siglos. Fueron ellos quienes construyeron la mítica y deslumbrante ciudad de Alejandría. Patrocinaron con oro la biblioteca más grande y ambiciosa de todo el mundo antiguo. Y mezclaron profundamente la sofisticada cultura griega con la ancestral sabiduría egipcia de maneras complejas y ricas que todavía en nuestro presente podemos rastrear y admirar. El último gobernante de esta larga y astuta estirpe extranjera fue una mujer brillante, una reina excepcional que dominaba al menos 9 idiomas diferentes para hablar con cada súbdito en su lengua materna. Una mujer que con su aguda inteligencia y encanto sedujo a 2 de los hombres romanos más poderosos que pisaban la tierra en ese momento, y que finalmente, al ver su mundo acorralado por las legiones enemigas, eligió desaparecer de la faz de la historia por su propia mano, abrazando el veneno antes que rendirse, y ser exhibida como un humillante trofeo de guerra en las frías calles de Roma. Se llamaba Cleopatra. Con su último y trágico aliento, terminó para siempre la última línea dinástica real, que podía, aunque fuera de forma distante, reclamar algún tipo de continuidad directa con el remoto y legendario Egipto faraónico. Y con ella, con esa mujer extraordinaria, que terminó oficial y definitivamente la civilización más duradera, brillante y estable que nuestro agitado mundo ha conocido jamás. Pero aquí, para cerrar nuestro viaje, está la cosa profunda que no me deja dormir del todo cuando me acuesto a pensar en toda esta inmensa tragedia. Egipto no colapsó realmente porque sus enemigos bárbaros fueran mágicamente más fuertes o más valientes. Colapsó lenta y agónicamente porque como sociedad acumuló demasiadas heridas internas sin sanar. Acumuló demasiadas crisis existenciales y climáticas sin resolver de raíz. Toleró demasiados liderazgos débiles, corruptos y egoístas en los precisos momentos históricos que requerían con urgencia liderazgos fuertes y visionarios. Colapsó estrepitosamente, porque todo el sistema social y religioso que lo sostenía desde sus cimientos dependía de una fe colectiva y una confianza mutua que, una vez que se vio manchada y perdida en el corazón del pueblo, resultó ser casi imposible de recuperar. Y colapsó, por sobre todas las cosas, porque el vasto mundo a su alrededor evolucionó y cambió a una velocidad vertiginosa, una velocidad moderna que su rígida y antigua estructura interna, obsesionada con repetir el pasado,
Simplemente no pudo absorber ni comprender a tiempo. ¿Acaso esto te suena a algo familiar? Les pregunto sinceramente, porque a mí me resuena como un eco de algo que hemos visto suceder antes. Y no precisamente bajo el sol abrasador del antiguo Egipto, sino en tiempos mucho más cercanos a nuestra propia época y a nuestra propia realidad. Las inmensas civilizaciones no colapsan de la noche a la mañana en un solo día de llamas y gritos. Colapsan paulatinamente en el transcurso de 1000 días ordinarios y monótonos, en los que nadie quiso tomar la decisión difícil pero necesaria. Días en los que todo el mundo prefirió mirar hacia otro lado y pensar en silencio que el inminente problema era responsabilidad de alguien más. Días en los que la hermosa forma exterior y las viejas tradiciones se mantuvieron visualmente intactas para el engaño, mientras la verdadera esencia y la fuerza vital se vaciaban irremediablemente por dentro, dejando solo fantasmas habitando los palacios. Eso es exactamente lo que pasó en el Valle del Nilo. Y eso es lo que hace que su milenaria historia, incluso 3000 años después de que los últimos dioses callaran, todavía se sienta vibrante e inquietante como una advertencia urgente para todos nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este largo y profundo descenso hacia la verdad. No olviden dejar su valioso comentario con su opinión sobre este colapso, suscribirse al canal Imperio de los Faraones si no lo han hecho, y mantenerse siempre alerta ante las lecciones que el pasado nos susurra cada día. Hasta la próxima.